Alcibar Espinosa Naomi. Teoría de muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población, con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de esa población. Cada sistema de muestreo se usa para obtener estimaciones de ciertas propiedades de la población, objeto de estudio, y será tanto más adecuado cuanto mejores sean las estimaciones que proporcione. Muestreos. El muestreo probabilístico utiliza la aleatorización para seleccionar miembros de la muestra, y esta también conoce la probabilidad de inclusión de cada miembro potencial en la muestra. Muestreo no probabilístico utiliza en cambio técnicas no aleatorias, es decir, el juicio del investigador. Esta tampoco no puede calcular las probabilidades de que se incluya un artículo, persona o cosa en particular en su muestra. La estimación puntual es cuando se usa un valor extraído de la muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. La media de la población se puede estimar puntualmente mediante la media de la muestra, que tenemos aquí la variable. La proporción de la población se puede estimar puntualmente mediante la proporción de la muestra de la variable que nos muestra. Y la derivación típica de la población se puede estimar puntualmente mediante la desviación típica de la muestra, aunque hay mejores estimadores. Estimación por intervalos. A veces es conveniente obtener unos límites entre los cuales se encuentre el parámetro con un cierto nivel de confianza. En este caso hablamos de la estimación por intervalos, como muestra aquí en la imagen. Una muestra representativa es el conjunto de observaciones realizadas sobre una población. Además, se debe tener el tamaño suficiente y las observaciones tienen que haber sido realizadas sobre todos aquellos elementos de la población que poseen ciertas particularidades. La importancia de esta muestra representativa es que a la hora de realizar este estudio estadístico, antes de utilizar cualquier herramienta o realizar ningún cálculo, es súper importante que todos los datos con los que se van a trabajar sean válidos y útiles para realizar este estudio. Características de una muestra representativa. Aleatoriedad. Tiene que incluir observaciones de todos aquellos elementos que poseen diferencias sustanciales entre sí, pero que pertenecen a la misma población escogida para aquel estudio. Y 2. Tamaño suficiente, que también es importante recoger un número de datos lo suficientemente grande. Si bien es cierto, una estadística a partir de 30 observaciones se considera como una muestra grande. Asimismo, es necesario realizar y analizar el tamaño adecuado para cada tipo de estudio. Aquí tenemos un ejemplo de muestra representativa en donde vamos a suponer que queremos conocer cuál es la red social más utilizada entre los jóvenes mexicanos con edades comprendidas entre los 14 y 22 años. Para poder obtener una muestra representativa no es suficiente con preguntar a los jóvenes de esta ciudad, sino que necesitamos realizar encuestas en la mayoría de ciudades del país, y también tendremos que realizar preguntas a jóvenes de todas las edades con los que vamos a trabajar en el estudio. Imaginemos que decidimos preguntar solo a jóvenes, como mencionamos, de 14 años sobre cuál es su red social favorita. En este caso la mayoría nos dirá que es TikTok. En cambio, probablemente los que tienen más de 16 años utilicen principalmente Instagram. Por tanto, debemos recoger datos de todos aquellos jóvenes que vamos a analizar en el estudio y además de diferentes zonas del país para elaborar una muestra estadística y representativa. Gracias. Mi nombre es Alcibar Espinosa Sandy y voy a hablar sobre el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es un método de muestreo que utiliza forma de métodos de selección aleatoria. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Tipo de muestreo probabilístico. El muestreo aleatorio simple, tal y como su nombre lo indica, es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. El muestreo estratificado. Este es un método en el cual una población grande se divide en dos grupos más pequeños. Generalmente no se superponen, sino que representan a toda una población en conjunto. ¿Cuándo utilizar el muestreo probabilístico? Cuando se tiene que reducir el sesgo. Es decir, que este método de muestreo se utiliza comúnmente cuando el sesgo debe ser mínimo.
Cuando la población es diversa. Cuando el tamaño de la población es diversa y grande, este método de muestreo es útil ya que ayuda a los investigadores a crear muestras que representan completamente a la población. Ventajas del muestreo probabilístico. Es rentable, es simple y fácil y no es técnico. Desventajas. A veces resulta poco preciso y puede ser difícil calcular o interpretar sus resultados. Muestreo no probabilístico. Es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en el lugar de hacer la selección al azar. A diferencia en el muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado. En el muestreo no probabilístico, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. Tipo de muestreos no probabilísticos. Muestreo por conveniencia. En el muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilística donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. Muestreo consecutivo. Esta técnica de muestreo es muy similar al muestreo por conveniencia. En el muestreo consecutivo, el investigador elige una sola persona a un grupo de muestras. Realiza una investigación durante un periodo de tiempo, analiza los resultados y luego pasa a otra asignatura o grupos de sujetivos si es necesario. Muestreo intencional o por juicio. En esta técnica de muestreo no probabilístico, las muestras de selección se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. ¿Cuándo usar el muestreo no probabilístico? Este tipo de muestreo se usa para indicar si existe un rasgo o característica particular en una población. Ventaja del muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es un método práctico. Buenos días, profesor. A continuación, Jared Bernal. En la estimación puntual. Bien. En la estimación puntual tenemos que este es un parámetro poblacional que se utiliza como un único valor para estimar ese parámetro. Es decir, este usa un punto concreto de la muestra para estimar el valor deseado. Este tiene propiedades deseables para un estimador, las cuales son las siguientes: la insesgadez, la eficiente y la consistente. La primera nos dice que esta es cuando la esperanza matemática del este es igual al parámetro que se desea estimar. En la eficiente nos dice que tiene la capacidad de estimar de forma precisa cuando su varianza es reducida, y en la consistente es que un estimador consiste en aquella medida que la medida de la muestra crece y ésta se aproxima cada vez más al valor real del parámetro. Y como ejemplos de las estimaciones puntuales tenemos que para obtener una estimación puntual se usa un estadístico que recibe el nombre de estimador o función de decisión, y podemos encontrar algunos ejemplos estadísticos, de los cuales tenemos que la media muestral sirve como estimación puntual de la media poblacional, en las cuales encontramos el signo de la media menstrual y de la media poblacional. Y también tenemos la desviación típica muestral, que sirve como estimación para la desviación típica de la población, con sus respectivos signos de la desviación típica y de la estimación para la desviación típica. En intervalo de confianza, esta nos dice que es una técnica de estimación utilizada de inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada, de los cuales tenemos como ejemplo que el intervalo de confianza es igual al más menos el margen de error. En los factores que dependen de un intervalo de confianza, en estos tenemos los cuales son los siguientes, como el tamaño de la muestra seleccionada, el nivel de confianza, el margen de error de nuestra estimación y la estimado de la muestra, que estas vendrían a ser la media, variancia, diferencia de medias, entre otras. Como ejemplo de intervalo de confianza para la media, asumiendo la normalidad y conociendo la desviación típica, tenemos que si se desea estimar la media del tiempo que un corredor emplea para completar una maratón, para ello se ha cronometrado 10 maratones y se ha obtenido una media de 4 horas con una desviación típica de 33 minutos, que esto nos da un total de 0,55 horas, y esta desea obtener un intervalo del 95% de confianza. En nuestro ejemplo de nuestro gráfico tenemos que la media menstrual es menos la media poblacional sobre la desviación típica que la conocemos y la raíz cuadrada del tamaño menstrual. Esto es igual al número conocido, que vendría a ser el 0,1. Tenemos que la media menstrual de esta es igual a 4 y su media poblacional, nuestra media poblacional es la que queremos conocer,
ya que esta es la que desconocemos. Nuestra desviación típica ya la conocemos, que es 0,55, ya que estamos tomando la medida en minutos. Tenemos nuestro tamaño menstrual y el valor que deja a la derecha de un infinito sobre 2. Para obtener el intervalo no tendríamos más que sustituir los datos en la siguiente fórmula, la cual es la que se representa en esta imagen. Una vez reemplazado cada uno de nuestros datos, los cuales fueron mencionados anteriormente, nos dará que nuestro intervalo sea de 3,7 menor a la media poblacional, y esta media poblacional será menor que 4,3. En la siguiente imagen tenemos que el intervalo de confianza sería la parte de distribución que queda sombreada en el lado azul. Este lado azul es todo esto que representa en la imagen. Los dos valores acotados por este serían los correspondientes a las dos líneas de color rojo que podemos apreciar. Estas líneas son las siguientes, estas dos que se encuentran en los bordes del color azul del medio. La línea central que parte de la distribución en 2 sería el verdadero valor poblacional, que sería esta, la que divide el color azul de la imagen. Es importante resaltar que en este caso, dado que la función de densidad de la distribución de nuestro tamaño muestral es de 0,1, nos da una probabilidad acumulada desde la izquierda hasta el valor crítico. Entonces tenemos que encontrar el valor que nos deja a la izquierda, y este sería un aproximado de 1,96. En el intervalo de confianza para la proporción de una característica, en esta deseamos estimar la proporción con la que se da una característica en una determinada población. Esta característica es dicotómica, por lo que bien se posee o bien no. En el intervalo se plantea como todos con un nivel de confianza de 1 menos a, que es un prefijado, realizando un muestreo de tamaño, que en principio consideramos aleatorio simple. Del estudio de las distribuciones conocemos el comportamiento de la proporción con la que una característica se muestra, como en la siguiente fórmula. En esta siguiente fórmula, P es la proporción con la que la característica aparece en la población y Q es su complementario y N es el tamaño muestral. Si simplificamos esto, obtendríamos la siguiente fórmula, que es la siguiente. Como en los casos anteriores, dado que utilizamos el tamaño muestral, que es de 0,1, para un nivel de confianza dado es de 1 menos a, los valores de dicha normal que genera un intervalo centrado corresponderían a la siguiente fórmula, despejando la proporción poblacional, y esto nos daría el intervalo que hemos estado buscando, con la siguiente fórmula. En el caso del muestreo, fuera irrestricto, su expresión sería, tras aplicar el f.cp.p.f, la siguiente fórmula, la cual se representa en la siguiente imagen. Como se ha podido comprobar, en ambas expresiones de intervalo está contenido y por tanto no es necesaria su construcción por la proporción poblacional de P, y esto nos daría un valor ilógico, ya que si queremos estimar dicha proporción la conozcamos y por tanto la podemos utilizar. Gracias. Bueno, soy de Santiago Salgado y me toca exponer el factor de corrección para población finita. Bueno, ¿qué es el factor de corrección de población finita? La mayoría de fórmulas utilizadas para calcular los errores estándar se basan en una idea, en que las muestras se seleccionan con reemplazo, y dos, que las muestras se seleccionan de una población finita, ¿ya? Sin embargo, cuando el tamaño de la muestra es superior al 5% a la población finita total, es mejor aplicar una corrección de población finita, que a menudo sería abreviada a FPC, que se calcula como FPC, como puede ver en el ejemplo, donde N mayor sería el tamaño de la población y N minúscula sería el tamaño de la muestra. Ya, ¿cómo podemos calcular la corrección de población finita? Para aplicar una corrección de población finita simplemente se multiplica por el error estándar, donde ya mencioné anteriormente que el tamaño de la muestra sería N minúscula, ¿ya? Y que habría utilizado originalmente.
Por ejemplo, el error estándar de una medida se calcula como error estándar de la media, como puedes ver en el ejemplo. Aplica la corrección de población finita, que la fórmula se convierte en error estándar de la media, como pueden ver también en el ejemplo. Un ejemplo que podemos ver el intervalo de confianza para una proporción es: los investigadores quieren estimar la proporción de residentes en un condado de 1.300 personas que están en un valor de una determinada ley. Se selecciona una muestra aleatoria de 100 residentes y les preguntan sobre su postura sobre la ley. Aquí están los resultados, como pueden ver: tamaño de muestra n, que sería igual a 100, proporción al valor de la ley p igual a 0,56. ¿Ya? Normalmente la fórmula para calcular un intervalo de confianza es el 95% para una proporción de población, que es, como pueden ver ahí, el IC del 95%, que sería igual a P. Puede ver ahí en el ejemplo claramente. Y también, sin embargo, el tamaño de la muestra de este ejemplo es del 100 sobre 1300, que sería igual a 7.7% de la población, lo que supera el 5%. Por lo tanto, necesitamos aplicar una corrección de población finita a nuestras fórmulas para intervalo de confianza. Como podemos ver aquí, el IC del 95%, el ejemplo aquí, claro. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro intervalo de confianza del 95% se puede calcular como el IC del 95%, que sería igual a 0.56. Y también se puede ver aquí en el ejemplo claramente, que sería igual entre corchetes, que sería 0,4665, ya, coma 0,6535, como pueden ver aquí en el ejemplo. Otro punto donde vamos a ver: elección del tamaño de la muestra apropiado. El tamaño de la muestra de una encuesta es muy importante para poder realizar una investigación de manera correcta. O sea, en sí lo que está hablando es conseguir los datos, ya, nada del otro mundo. Por lo que hay que tener en cuenta los objetivos y las circunstancias en que se desarrolla la investigación. O sea, hacer una investigación grande de cómo tener los datos, ya, los datos importantes. Ya, el resto es cuento. Ya, ¿cómo calcular el tamaño de la muestra? Ya, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la muestra y con la fórmula. Si se quiere realizar una investigación dentro de una universidad que ofrece 100 carreras diferentes y cada una tiene 700 estudiantes, no querrás hacer 7000 encuestas. Ya, bastará con determinar el tamaño de la muestra. Sin embargo, debemos considerar el margen de error, o sea, buscar los datos apropiados para hacer el cálculo. Ya, como podemos ver aquí, cómo calcular el tamaño de la muestra por una población finita, es lo que mencioné anteriormente. ¿Ya? Aquí podemos ver donde n minúscula sería el tamaño muestra buscado, ¿ya? N mayúscula sería el tamaño de la población o universo, ¿ya? Z sería el parámetro estadístico que depende el nivel de confianza, entre paréntesis sería NC, ¿ya? E sería el error estimado máximo aceptado y P sería la probabilidad de que ocurra el evento estudiado, ¿ya? Y Q, que como pueden ver ahí, entre paréntesis 1 por P, ¿ya? Que sería igual a la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Muchas gracias.